Su nombre es Sanae Takaichi y está aquí para convertir a Japón en una potencia. Esta semana, el partido político más poderoso de Japón se reunió para elegir a un nuevo líder, una persona que casi con toda seguridad ascenderá al puesto de primer ministro y se convertirá en el jefe del gobierno nacional. Su elección fue Sanae Takaichi, de 64 años, una fuerza de larga trayectoria en la política japonesa, una gran admiradora de Margaret Thatcher y en su juventud baterista de heavy metal que montaba motocicleta. En Japón, Takaichi es significativa por varias razones a la vez. Es la primera mujer en liderar Japón. Es la 10ª primera ministra en 20 años y probablemente marcará un ajuste económico y cultural para la nación. Pero aquí, en este canal, vamos a hablar de la nueva primera ministra de Japón porque es una halcona de guerra enorme, poderosa y revolucionaria. Y si ella se sale con la suya, va a convertir a Japón en una potencia militar. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el papel de Japón como actor militar ha sido muy consistente. Japón no hace la guerra. Japón tiene prohibido constitucionalmente hacer la guerra, sobre todo si se interpreta como agresión. Japón no acumula activos militares, construye lo que necesita y solo lo que necesita para garantizar su propia autodefensa. Japón no traza su propio rumbo militar. Se alinea con Estados Unidos y deposita su confianza en sus alianzas y conexiones en toda la región del Indo-Pacífico. Y Japón nunca se involucra con armas nucleares. No produce armas propias ni aloja armas nucleares estadounidenses. Y según el próximo primer ministro de Japón, todo eso es una completa tontería. Ahora bien, tenemos que ser muy claros desde el principio del episodio de hoy. Aunque Sanae Takaichi lidera el Partido Liberal Democrático de Japón, que ha gobernado casi sin pausa desde 1955, aún no es oficialmente la nueva primera ministra, ni hay garantía de que lo sea. Hay una gran probabilidad de que lo sea, pero no hay garantías, y es posible que al final no llegue al cargo de primera ministra como se esperaba. Pero al momento de escribir esto, Takaichi parece estar en camino directo al poder, tomando el cargo después de que su predecesor, Shigeru Ishiba, anunciara su renuncia en septiembre. Para aclarar, hoy no abordaremos la biografía de Takaichi, salvo cuando se relacione con sus posturas en defensa y política militar. Si quieren ver una biografía en Frentes Políticos, díganlo en los comentarios. Y suscríbanse a Frentes Políticos ya que están ahí, porque es bueno. Para este episodio solo deben saber esto sobre Sanae Takaichi. Ella es una de las mayores defensoras del rearme militar de Japón en la historia moderna, desafiando casi un siglo de políticas y retórica pacifistas tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la mayoría en el gobierno de Japón, Takaichi nunca se ha disuadido por el legado de la Segunda Guerra Mundial y ha sido una destacada revisionista histórica por décadas. Desde principios de los años 2000, Takaichi abogó por que los libros de texto minimizaran las acciones de Japón durante la guerra, como el uso de trabajo forzado y la esclavitud sexual de las mujeres coreanas de consuelo, la masacre de Nankín e incluso la naturaleza de las operaciones militares de Japón como una guerra de expansión. Ella visita regularmente el controvertido Santuario Yasukuni en Tokio, que honra a los veteranos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido clasificados como criminales de guerra, y ha prometido seguir visitando el santuario como primera ministra. Ella ha argumentado constantemente a favor de los esfuerzos para expandir las fuerzas de autodefensa de Japón, impulsar la adquisición de equipos militares potentes y se ha opuesto a los intentos de mantener el statu quo no agresivo de Japón. Los planes de Takaichi para el ejército japonés son muy ambiciosos. Pero antes de entrar en los detalles, es útil tener una idea de la escala, porque aunque Japón no es una potencia militar líder en el mundo hoy en día, eso es principalmente un resultado de la historia del país y no de su potencial militar o económico. El Japón moderno cuenta con la quinta economía más grande del planeta, comparable directamente con las de la India y el Reino Unido, fácilmente al nivel de Alemania y solo superada claramente por Estados Unidos y China. Eso coloca a Japón en la misma categoría que naciones con algunos de los ejércitos más formidables de la Tierra, aunque, como ya hemos explicado, Japón no está a la par. Las fuerzas combinadas en servicio activo y de reserva de Alemania son más de 3 veces el tamaño de las de Japón, pero Japón tiene 123 millones de habitantes, mientras que Alemania solo tiene 83 millones. El Producto Interno Bruto de Japón es muy cercano al de la India, pero la India presume de tener 5 veces más tanques de batalla principales y casi el doble de aviones de combate. La limitada fuerza militar de Japón contrasta con su gran potencial. Japón alberga a alrededor de 10 millones de personas en la edad ideal para combatir, entre 18 y 26 años. Tiene un presupuesto nacional gigantesco.
Su industria tecnológica es de las mejores y mantiene fuertes relaciones de defensa con grandes fabricantes militares, incluyendo Estados Unidos. Ciertamente, Japón tiene sus problemas, y hablaremos de ellos en un momento. Japón tiene la capacidad de convertirse en una potencia militar importante en el siglo XXI, si así lo desea. Ahora bien, ahí es precisamente donde Sanae Takaichi entra en la conversación. Por años, ella ha sido una de las principales defensoras de revisar el artículo 9 de la Constitución japonesa, postura ahora común en su partido. Según el artículo 9, Japón renuncia formalmente a su derecho soberano de actuar como beligerante, es decir, su derecho a amenazar o usar la fuerza para avanzar sus objetivos y resolver disputas internacionales. El artículo 9 prohíbe mantener fuerzas terrestres, navales, aéreas o cualquier potencial bélico. Ahora, en la práctica, Japón sí tiene una fuerza de autodefensa, y esa fuerza de autodefensa se ha ido expandiendo lentamente a medida que la Segunda Guerra Mundial se convierte en un recuerdo cada vez más lejano. Pero Takaichi quisiera que Japón recupere el derecho de hacer la guerra, eliminando la parte del artículo 9 que le impide hacerlo. Quiere llamar al Ejército Nacional de Japón a las fuerzas de autodefensa y eliminar la prohibición de tener fuerzas militares. Takaichi busca eliminar la antigua regla de Japón que prohíbe formar un ejército. Las ambiciones de Takaichi van mucho más allá de cambiar la constitución. Antes de ser elegida, Takaichi prometió aumentar gradualmente el gasto en defensa de Japón, del 1.6% del Producto Interno Bruto al 2% y posiblemente más allá, superando incluso el 3%. Ella ha prometido una fuerte inversión en la industria de defensa de Japón, donde el país tiene el potencial de competir con naciones como Corea del Sur en la construcción naval y donde Japón ya está profundamente involucrado en una variedad de proyectos de defensa innovadores junto con socios internacionales. Takaichi ha solicitado que Japón cree un servicio de inteligencia exterior y establezca leyes estrictas para impedir que agentes extranjeros accedan al ejército o la industria de defensa japonesa. Ella ha dejado claro que tiene la intención de apoyar y hacer crecer el pequeño número de contratistas de defensa existentes en Japón y, muy probablemente, fomentará la creación de nuevos, con un enfoque en inversiones en áreas de alta tecnología y en campos emergentes de la guerra. Ya se están logrando algunos avances en ese sentido, con corporaciones de defensa japonesas obteniendo un número creciente de contratos extranjeros y con el Ministerio de Defensa estableciendo un instituto de innovación a finales de 2024. Pero por todos los indicadores externos, Takaichi tiene la intención de tomar esas iniciativas y redoblar los esfuerzos de Japón, y los inversionistas globales ya han demostrado a través de los mercados que están de acuerdo con nosotros. Antes de seguir, debemos señalar un problema central en las propuestas de Takaichi, especialmente sobre la expansión militar. Desafortunadamente para ella y los halcones de guerra de Japón, el país está en una posición difícil para expandir su ejército, principalmente porque enfrenta una crisis existencial de población. Japón no tiene jóvenes de sobra. El país rechaza recibir inmigrantes que compensarían la pérdida de población y no puede permitirse perder a miles de jóvenes si estalla una guerra. Además, los jóvenes japoneses suelen mostrar poco interés en unirse al ejército. Las fuerzas de autodefensa de Japón no han cumplido sus metas de reclutamiento en años por estigma social, bajos sueldos, acoso y escándalos de conducta. Esos problemas no son imposibles de superar para Takaichi y sus aliados, pero sí serán un obstáculo importante para el tipo de reforma militar que ella está proponiendo. Bien, pasando de la perspectiva de un renacimiento militar, ahora vamos a una propuesta de Takaichi que es aún más polémica: la opción de tener armas nucleares de Estados Unidos en Japón. Por supuesto, la historia de Japón con la bomba atómica no debería requerir mucha, si es que alguna, explicación. Japón es la única nación que ha sido blanco de la detonación de una ojiva nuclear, y la nación tiene una larga y muy orgullosa tradición de estricta oposición a las armas nucleares. De hecho, apenas la mitad de los ciudadanos japoneses apoyan la idea de que Japón use energía nuclear civil, mucho menos que albergue o incluso construya sus propias ojivas nucleares. Japón prohíbe a Estados Unidos colocar armas nucleares en su territorio, y oficialmente, Estados Unidos ha respetado esta petición desde 1972. Pero como sabe Sanae Takaichi, la relación de Japón con las armas nucleares es más compleja que lo que indica una reseña breve. El Japón moderno es el ejemplo perfecto de un concepto conocido como latencia nuclear, en el que una nación no posee técnicamente ojivas nucleares operativas, pero tiene prácticamente todo lo necesario para construir un arma nuclear si así lo decidiera. Japón, más que otros países con latencia nuclear, siempre está a un paso de tener una bomba nuclear.
Tiene el material nuclear, los mecanismos de entrega y la experiencia técnica necesarios, por lo que es, en la práctica, una potencia nuclear como Estados Unidos, Rusia o China. La idea de compartir armas nucleares con Estados Unidos no es nueva. El mentor político de Takaichi, el ex primer ministro Shinzo Abe, también apoyó que Japón tuviera armas nucleares estadounidenses bajo condiciones similares a las de países de la OTAN. La idea ha empezado a ganar impulso en Japón después de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, y una parte cada vez mayor del público japonés y de los responsables políticos japoneses están al menos abiertos a debatir sobre el tema. En años recientes han surgido los primeros indicios de un debate serio sobre si Japón podría construir y mantener su propio arsenal nuclear. Y todo esto ocurre en un momento en que otras naciones también están empezando a considerar la misma posibilidad. Para Takaichi, estacionar armas nucleares estadounidenses en suelo japonés traería consigo varios beneficios clave al mismo tiempo. Primero, y quizá lo más importante, servirían como un fuerte elemento disuasorio contra China, principal adversario regional de Japón y única nación del Indo-Pacífico con suficiente poder militar para superar a Japón en un conflicto directo. Además, mostrarían un compromiso militar claro de Estados Unidos con Japón justo cuando la confianza mundial en Washington se tambalea cada vez más. Takaichi ha expresado su interés en negociar el fin de los aranceles de Donald Trump. Si Japón permitiera ojivas estadounidenses en su territorio, Tokio tendría más confianza en que Estados Unidos no lo abandonaría por venganza durante esas negociaciones. Al traer ojivas nucleares de Estados Unidos, Takaichi puede cambiar la narrativa sobre armas nucleares y crear oportunidades clave para sí misma. Si tiene éxito, podría iniciar un nuevo debate sobre armas nucleares. Quizás para decir que con ojivas estadounidenses en Japón, este país puede renunciar a tener las suyas. O tal vez que, ya que las armas nucleares estadounidenses no son tan malas hoy, Japón podría considerar obtener propias. Si Takaichi consigue que Japón acepte las armas nucleares, también podría asumir respaldo para otras reformas militares, permitiéndole impulsar una reforma más amplia de las Fuerzas Armadas japonesas. Finalmente, están las reformas que Takaichi quiere implementar en cuanto a la postura militar y geopolítica de Japón en el escenario mundial. Obviamente, Takaichi valora mucho los lazos defensivos de Japón con Estados Unidos y le gustaría asegurarse de que Washington siga siendo un aliado en los próximos años y décadas. Pero tan importante como conocer a los amigos de Tokio es conocer a los enemigos de Tokio, especialmente cuando se trata de Takaichi y su filosofía política. Y para Japón, en la actualidad, no hay enemigo más temible que China, donde Japón observó recientemente, junto con el resto del mundo, cómo Pekín exhibía lo que parecía ser equipo militar altamente avanzado para que todo el mundo lo viera. Takaichi ha expresado constantemente su desconfianza hacia el Estado chino moderno, un sentimiento que se está volviendo cada vez más común en el discurso público japonés. Ha sido implacable en sus llamados para que Japón reduzca su relación económica con China, con el fin de eliminar la influencia que China ejerce como el actual socio comercial más grande de Japón. No ha tenido miedo de involucrarse en su estilo preferido de reescribir la historia, incluso cuando su revisionismo histórico la pone en conflicto directo con China. Ha criticado durante años el fortalecimiento militar de China y su expansión en el mar de China Meridional y otras zonas sensibles. Aunque Takaichi rara vez habla directamente de este tema, su enfoque en fortalecer el ejército japonés y mantener lazos estrechos con Estados Unidos sugiere preocupación de que si Estados Unidos abandona el Indo-Pacífico, Japón enfrentaría dificultades ante la agresión china. En un momento en que el ejemplo de la conducta rusa en Ucrania tiene a todos los vecinos regionales de China en alerta, ese es casi con certeza un problema que impulsa el pensamiento de Takaichi y anima su fuerte defensa de una expansión militar japonesa. China mostró interés en el ascenso de Takaichi y Pekín reconoció su victoria mucho más rápido que nombramientos similares previos en Tokio. Parte fundamental de su postura sobre China es el apoyo de Takaichi a Taiwán, una conexión que el líder taiwanés Lai Ching-te no tardó en resaltar en redes sociales cuando Takaichi ascendió a líder de su partido político. Los líderes taiwaneses y los expertos en seguridad esperan que la relación de la isla con Japón se vuelva más estrecha bajo el liderazgo de Takaichi y anticipan que Takaichi ampliará el trabajo de su mentor favorable a Taiwán, Shinzo Abe. A inicios de 2025, Takaichi solicitó que Japón formara una cuasi-alianza de seguridad regional con Taiwán para fortalecer la seguridad económica, reducir la dependencia de China y colaborar en industrias de alta tecnología, fortaleza de Taipei y Tokio.
Aunque Takaichi claramente sabe que no debe arriesgarse a provocar la indignación de China hablando de ese tema como parte de su campaña, queda la duda de si Japón buscaría convertirse en un exportador de armas más activo hacia Taiwán a medida que fabrica equipo que estaría dispuesto a vender. Si China y Taiwán representan relaciones negativa y positiva para Takaichi, la relación con Corea del Sur es incierta. En los últimos años, Japón y Corea del Sur han intensificado su colaboración en defensa, economía y tecnología como una forma de enfrentar amenazas compartidas de China y Corea del Norte. Esa relación se reafirmó pocos días antes de que Takaichi ganara, cuando a fines de septiembre el primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur se reunieron para fortalecer la cooperación. Esa cumbre y las reuniones previas son fruto de un esfuerzo conjunto de ambas naciones y Estados Unidos para superar un legado complicado, donde el abuso de las mujeres de consuelo coreanas en la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos históricos dificultaron la cooperación por décadas. Por ese trasfondo, algunos expertos internacionales prevén que las relaciones entre Japón y Corea del Sur se deterioren cuando Takaichi asuma como primer ministro. Takaichi, después de todo, es una revisionista histórica implacable, y Corea del Sur la ha criticado abiertamente en el pasado precisamente por esa razón. Durante su campaña, Takaichi ha adoptado una retórica más moderada en una gran cantidad de temas, y no sería descabellado esperar que, una vez que tome el poder, pueda volver a la retórica nacionalista que generaría una división entre Tokio y Seúl. Por ahora, Takaichi ha expresado su intención de seguir colaborando con Corea del Sur, especialmente en defensa regional. Con China fortaleciéndose cada vez más, es probable que los líderes de Corea del Sur estén bastante interesados en trabajar junto a ella e incluso puedan encontrar en sí mismos la capacidad de pasar por alto algún desliz ocasional para estar a la altura de la gravedad del momento geopolítico. Takaichi ha destacado la continuación de la política de la era ARBA, donde Tokio y Washington colaboran en asociaciones diplomáticas y estratégicas con otras capitales de la región. El Quad, por ejemplo, integra a Japón y a Estados Unidos en un marco junto con Australia e India. Esta es una práctica que Takaichi parece estar muy interesado en expandir, y en esencia, las expansiones que ha descrito implicarían que Estados Unidos y Japón entren en la mayor cantidad posible de pequeños acuerdos multilaterales. Pero Takaichi parece estar muy consciente de la incertidumbre geopolítica que representan actualmente las alianzas con Estados Unidos, y en un giro respecto a la política preferida de su mentor, Takaichi ha mostrado interés en lo que podría ser la iniciativa geopolíticamente más importante de su gestión: establecer alianzas de seguridad sólidas y confiables en todo el Indo-Pacífico que no incluyan a Estados Unidos. Antes del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos y Japón colaboraron para crear una red geopolítica en torno a China. Si dibujas las conexiones, parece una telaraña. Japón, Corea del Sur, Australia, India, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Tailandia y otros fortalecen acuerdos de defensa, ya sea bilateralmente o en pequeños grupos, trabajando juntos hacia un objetivo común que no mencionan abiertamente. Juntos, poco a poco y con cautela, tejían una red alrededor de las ambiciones de Pekín, evitando retórica provocadora hacia China y confiando en la diplomacia discreta y señales para mantener la coordinación. En ese acuerdo previo a 2025, Estados Unidos seguía siendo clave. Y en este momento, Estados Unidos simplemente no está actuando como un socio confiable, que se pierda la retórica de la Casa Blanca. Hoy en día, esas naciones del Indo-Pacífico están igual de interesadas en hacerle frente a China que antes. Y ahora, como entonces, cada una reconoce que prefiere estar al lado de sus aliados que enfrentarse sola a Pekín. Si alguna nación tuviera el peso diplomático, conexiones estratégicas y poder económico para ser el centro de esa alianza internacional, formal o informal, sería Japón. De todos modos, la India mantendría una alianza así a distancia, simplemente porque sus intereses no siempre están alineados. Y la economía de Japón es casi tan poderosa como la de los tres siguientes participantes más grandes: Corea del Sur, Australia y Taiwán combinados. Pero Japón no puede asumir ese papel. No podrá ser como Francia, Gran Bretaña y Alemania en el Indo-Pacífico sin igualar su poder militar. Dale a Sanae Takaichi unos años en el poder y ese problema existencial podría empezar a resolverse. Claro, no hay garantía de que esto ocurra como lo planea Sanae Takaichi. Incluso suponiendo que ella llegue a ocupar el cargo de primera ministra, como se espera, el partido gobernante de Sanae Takaichi está atravesando un momento de debilidad. Debe unirse a otro partido para formar mayoría, pero ese partido no aprueba mucho de lo que dice Sanae Takaichi.
Sanae Takaichi podría tener que ceder en algunos de sus propios objetivos para mantenerlos de su lado, o de lo contrario podría volverse dependiente de otros partidos políticos, incluido el ultraconservador Sansato, lo que traería su propia serie de complicaciones. También podría perder su puesto rápidamente, convirtiéndose en la última víctima en una época en la que los primeros ministros japoneses han encontrado especialmente imposible mantener su cargo por mucho tiempo. Cualquier cantidad de influencias externas podría complicar aún más las cosas, desde una acción inesperada de Washington hasta un conflicto con Corea del Sur o una posible guerra por Taiwán. Pero si hay algo seguro en Japón, es que si la Dama de Hierro de Japón se sale con la suya, entonces su nación se volverá mucho más fuerte, y muy rápido. Si Sanae Takaichi logra eso, entonces al mundo no le quedará más opción que dar la bienvenida a una nueva potencia militar en el escenario global. Gracias por vernos.